Pedimos por nuestros hermanos difuntos Enrique Maldonado, Ignacio Hernández Dorantes, los difuntos de la familia Quesada, Apolinar, Trinidad Rodea Figueroa, Miguel Acuña Álvarez, Alan Omar Cruz Mendoza, Tony Torreblanca, Luis Felipe Mora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy tenemos la obligación de votar, así es que hay que cumplir con nuestra obligación cívica para que podamos nosotros ejercer nuestro derecho. Oremos. Dios nuestro, cuya misericordia no tiene límites y cuya bondad es un tesoro inagotable, acrecienta la fe del pueblo que te está consagrado, para que comprenda mejor la inestimable riqueza del amor con que nos has creado, de la sangre con que nos has redimido y del Espíritu con el que nos has hecho renacer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito sea Señor para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Un solo ser, tres personas distintas. Persona no es el concepto que aplicamos al humano, que es un sujeto único, irrepetible, indivisible, incomunicable en su esencia. Somos distintos, uno, dos, tres, pero en Dios no es la persona humana, sino divina, y en Él es relación. El Padre no es el Hijo no es el Padre. Y San Agustín más o menos nos explica para entender, nosotros tenemos tres facultades: la inteligencia, la voluntad, la libertad. Están en nosotros, pero cada una de ellas tiene una función diferente: conocer, amar y elegir. Pero están en nosotros, en un ser. Así es Dios, en un ser están las tres personas divinas. Ahora bien, ¿para qué Dios se manifiesta? Dice Jesús que nadie conoció al Padre, que nadie conoce a Dios sino el que procede de Dios. Y Él nos dijo que Dios es el Padre y que Dios es el Hijo y que Él es el Hijo de Dios. Tres personas distintas, o sea, tres relaciones, porque el Hijo es el que se encarna y nos salva. Y por eso dice, tanto amó Dios al mundo, el Padre, que le entregó a su Hijo único, Jesucristo, para que todos creamos en Él y no moramos. El que cree en Él no será condenado, porque ha venido para que tengamos vida. ¿Cómo se realiza esta obra maravillosa de Jesucristo? A través de la acción divina. Cualquier acción atribuida a una persona de la Trinidad es común a la Trinidad. Si decimos el Padre crea, crea también el Hijo y crea también el Espíritu Santo, porque es un solo ser. Si decimos que Dios perdona, decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu perdona. Si decimos que Dios redime, pues decimos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Padre tiene la voluntad de salvarnos, Cristo realiza la salvación porque se encarna, y el Espíritu Santo lo actualiza y continúa la obra de Dios en el mundo para que no muramos, para que no perezcamos. Creer en Jesús, el enviado de Dios, Dios mismo. Y entonces San Juan de la Cruz habla de esta unión del alma con Dios, porque es una relación de sustancia, de ser a ser, personal. Se te comunica, se te da, se te entrega, con la finalidad de unirte a Él y transformarte en Él. Se llama divinización, porque tienes el principio de la vida espiritual, porque habita en ti el Espíritu Santo. Y dice San Juan de la Cruz, cuando ya ha llegado al grado de unión el alma, la persona: oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabes y toda deuda pagan.
matando muerte en vida la has trocado. Y entonces el cauterio es el fuego más intenso y es el Espíritu Santo. Dios es un fuego devorador que te quema sin quemarte. Para que podamos entender este proceso de divinización que implica conversión y transformación de la vida, pues yo desde los 12 años empecé a tomar y a los 13 empecé a drogarme. Y desde los 14 años me jalaron los comunistas, el Partido Obrero Socialista. Y estuve en la Prepa Popular de Tlatelolco y estuve en las brigadas de solidaridad con el Frente de Fabarondo Martí y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y entonces yo vivía según la carne. ¿Y cómo sale uno de todo eso? Y entonces yo me acuerdo que cuando yo alucinaba, tomaba alucinógenos, sustancias que me hacían alucinar, porque no me parecía agradable la vida, es hostil, hay puros hipócritas, hay pura gente malvada. ¿Cómo te dan ganas de vivir ante tanto borracho, adúltero, calumniador, mentiroso, ¿no? Brujos? Pues todos. No es una vida agradable, no es una vida feliz. Y entonces uno crea una realidad alterna en donde tú puedes dominar y la alucinación es esa, ¿no? Y entonces los que nos drogábamos para alucinar es para huir del mundo, porque nos parecía hostil, nos parecía feo, y hacíamos nuestro mundo. Pero eso era evadir la realidad, y eso nos iba pues haciendo más esclavos de los vicios. Por eso este cauterio suave lo que hace es quitar los vicios y tú tienes que colaborar con tu esfuerzo. El cauterio suave y la regalada llaga es el fuego del Espíritu Santo que hiere de amor para engrandecerte. Eso es la llaga regalada. Dios te ama y esa herida de amor va creciendo para engrandecerte y para que Dios pueda darte más de Él. Pero para eso debe de purificarte, debe de quitar todo aquello que no es Dios, como en mi caso el alcoholismo, la drogadicción y la ideología de odio. Y entonces, pues tienes que aprender a amar y tienes que aprender a dejarte amar. Y fíjense qué bueno es Dios. Yo no creía en Él, yo no esperaba en Él, yo no le pedía a Él. Pero ya en las etapas donde estaba pegándome fuerte el vicio, nadie sabía porque yo me escondía, me dolía casi todos los días, porque vivía solo. Y ya en la locura, pues ya empecé a salir y todos me veían y entonces me jalaba la gente, me aconsejaba, me decía, ¿no? Porque te vas perdiendo la noción, te vas haciendo alguien que no sirve para nada. No sirve ni siquiera para controlarse, para dominarse, para amarse y para amar. Y muchas cosas nos sucedieron, estuvieron a punto de matarme 2 veces, nosotros en Reña estuvimos a punto también de matar, muchos amigos míos fueron asesinados, muchos amigos míos se mataron. La pandilla que teníamos en Lomas de San Lorenzo en Iztapalapa era de 100 a 150, yo era uno de los líderes. Y bajábamos a las fiestas, a la Agrarista, a San Lorenzo Tezonco, a Quetzalcóatl que se estaba haciendo. Y entonces esa vida te va absorbiendo y esa vida te va dando placeres. El alcohol, la droga, las muchachas, todo, ¿no? Es un deleite. Y te gusta, por eso toma uno, por eso se droga uno, porque te gusta. Y entonces... Pero cuando Dios te toca a través de Cristo, porque Cristo es el toque delicado. La mano blanda es la de Dios, y quiere decir que Dios te está dando vida, y te va a restaurar la vida, te va a vivificar, eso es la mano blanda. Y el toque delicado es Jesucristo nuestro Señor. Como Dios lleva el alma de una manera suave y ordenada, entonces cada vez que te toca Cristo va creciendo esa herida de amor y va incendiándote en el deseo de Él.
De tal manera que el toque de Cristo en ti, en tu alma, en tu corazón, hace que tú ya no desees el toque del alcohol, de la droga, del sexo, de todo lo que vivíamos nosotros. Te va arrancando de esa vida desordenada que está llena de apetitos carnales y de deseos de cosas y placeres terrenales. Y cuando tú vas dejando que Dios haga la obra en ti, tú lo vas amando más. Entonces, cuando nosotros comparamos, cuando vivimos según la carne, porque San Pablo dice, el bien que quiero no lo hago, y el mal que quiero es el que hago, porque descubro dos leyes, la ley de la carne y la ley del espíritu. Y la carne tiene apetencias contrarias a las del espíritu. Y si no matas las obras de la carne, te matarán a ti. ¿Cuántos amigos míos, uno se quedó, murió porque se le pegó el bote de chemo en la boca, ¿no? Y era mi amigo y nos drogamos. Y él me dice, ¿cómo le hiciste para salir? Quiero ser seminarista para ya no drogarme. Otros dos, pues se murieron de congestión alcohólica en carros abandonados, ¿no? Allá en la colonia moderna donde crecí también. Otros de mis amigos los mataron, ¿no? Los apuñalaron. Amigos míos mataron en riña. Con los que andábamos fueron los que unos secuestraron a Romano, que era el técnico de Cruz Azul en aquella época. Imagínate con qué gente convivíamos. Pero no nos importaba porque era el relajo, era pasársela bien, como decimos, ¿no? Porque nos sentimos identificados con esa persona que hace lo mismo que uno, ¿no? Voy con el borracho, pues porque ahí me desinhibo, ahí tengo cuates, ahí me siento aceptado, ¿no? En mi casa puros golpes, puros maltratos, puros desprecios. Pero mi amigo el borracho hasta me abraza, ¿no? Y me dice te quiero mucho y no sé qué tanto. Por eso te identificas y por eso crees pertenencia. Qué difícil es arrancar de ese tipo de vida a la persona. Cuando los alcohólicos anónimos me invitaban a dar testimonio, cuando yo les decía que lo fundamental es amar a Dios y recibir a Dios en los sacramentos, como ya saben que ellos son cobardes y dicen, yo creo en un ser supremo. Bueno, tú crees en la Santísima Trinidad, pues eres católico, ¿qué te andas con payasadas, no? Cuando yo les empezaba a decir que era necesaria la misa y la comunión, habían ahí evangélicos y cristianos y empezaban a tocar una campanilla que tenían ahí para que no escucharan lo que yo estaba diciendo. Sin Dios no puedes. Por más esfuerzo que hagas, no puedes. Porque eres como un auto que está empantanado, pues mientras más le aceleras, más te hundes. No puedes. Dios hace esa acción de tomarte y sacarte de allí, pero es un auxilio divino, es sobrenatural, porque tú tienes una vida sobrenatural y eso se llama vida divina. Entonces por eso lo que Dios se da a ti es el mismo para que lo poseas y seas como Él por el amor. Y entonces te va transformando. Y yo recordaba, pues mis manos siempre estuvieron peleándose, ¿no? Desde niños nos echaban a pelear, desde los 6 años, ahí los más grandotes del barrio, nos echaban a pelear a los niños y ellos se divertían con nosotros. La banda de aquel lado era otra y iba, ¿quién es el más gandallito de aquí? Pues ahí le brincaba y se daban los pleitos, pero desde los 6 años y toda mi vida pleitos y pleitos y pleitos. Y entonces estas manos que golpeaban, que destruían, desde que Jesús empezó a tocar mi corazón y desde que nosotros nos entregamos a Él, ya no sirven para destruir ni para herir, sirven para bendecir, sirven para abrirle las puertas a los moribundos, sirven para expulsar a los demonios que atormentan lugares y personas, sirven para darte a nuestro Señor Jesucristo, que es el alimento que te fortalece y te da la luz para que no caigas en las obras de la carne y vivas según el Espíritu. Eso es lo que hace Jesucristo. Y les digo, yo no creía, yo era ateo y todo eso, pero Jesucristo me tocó por la voluntad de salvarnos, como dice San Juan, ¿no? Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que cree no se muera.
Y entonces yo, en las últimas, cuando empecé a conocer a Jesús, en las últimas pues parrandas de alcohol y de droga, empezó una voz a decirme, ¿no? Ya no vas a alucinar, ¿no? Yo decía eso. Y después, aluciné, los últimos alucines que tuve, es que me estaba quemando, me estaba revolcando, pero no sentía que me quemara a mí. El último fue que me veía con el vientre como que corría el agua, entraba y salía de mí. Nunca supe qué significaba. Y efectivamente después de eso no volví a alucinar, me quedaba dormido. Entonces dije, ¿qué caso tiene, no? Y así fue como Dios me fue arrancando de esa sabrosura de la droga y del alcohol, ¿no? Y entonces te va elevando porque Dios es sabroso y es hermoso, y vas conociéndolo y lo vas amando y te desprendes de eso, ¿no? Porque ya no te hace falta. Dios es hermoso y Dios también es sabroso, y ahora uno se deleita en Él y ya no en el alcohol y la droga. Pero cuesta mucho trabajo cuando uno se resiste. Cuando yo estaba empezando porque también me ayudaron psiquiatras en la Orden del Carmen, cuando yo estaba ya en la abstinencia de las drogas y del alcohol, no saben qué se siente. Sientes que te quemas por dentro, una ansiedad. Yo tenía deseos de aventarme de la azotea, de abrirme la cabeza para que entrara aire, de despellajarme para que el aire tocara mis órganos, porque sentía que me moría. Ansiedad, tristeza, irritabilidad, todo eso es lo que uno tiene que enfrentar cuando ya se va absteniendo de los vicios. Pero gracias a Dios, la Virgen y nuestro amado Señor Jesucristo me sostuvieron. Por eso ahí debe tener uno paciencia y constancia. Paciencia y constancia. Es la prueba y es la tentación que Dios te da la fortaleza de superar. Es Dios. Es nuestro Señor el que viene en tu auxilio. Y después, pues ya entendí, muchos años después, porque estuve 11 años en el seminario, tengo 23 años de cura, 34 años en contacto con Dios, diario misa, diario comunión, y entonces todos los vicios han ido desapareciendo poco a poco se han ido. Y ya no anhelo ni el alcohol, ni la droga, ni todo lo que antes me causaba gozo. Ya no, ya los repugno. Ya yo lo veo y me causa pues repugnancia. Porque ya saboreé lo sabroso de Dios. Ya experimenté la bondad y la hermosura de Dios. Entonces todo lo demás se afea. Pero es con tu esfuerzo y es con la gracia de Dios. Por eso la misa fue fundamental. Yo me acuerdo que yo nunca iba a misa, nada más cuando me llamaban para chambelán, ¿no? Pero cuando empecé a entrar a conocer a Cristo, cuando celebraban la misa yo sentía un gozo. Así como cuando te enamoras de alguien y sientes mariposas en el estómago, así sentía. Y cuando elevaban a Jesucristo yo me derretía de amor. Por eso dice que San Juan de la Cruz, que es un cauterio suave, es el Espíritu Santo, que te acomete con el fuego de su amor, te hiere de amor, y entonces como te está quemando el amor, pues vas sintiendo el deleite de la presencia de Dios en ti. Y así es como vas superando todo vicio y todo apego desordenado y todo apetito desordenado. Pero Dios hace en ti lo que tú le permites hacer. Dios no es un tirano, Dios no te invade, Dios no te obliga. Uno tiene que consentir. Y eso se llama purificaciones. Cuando yo alucinaba que me quemaba sin quemarme, eran las purificaciones de los vicios, de los apegos desordenados. Porque Dios es un fuego que quema sin quemarte, porque quema todo aquello que no es en ti. Dios no es vicioso, te quita el vicio. Dios no es perezoso, ni lujurioso, ni iracundo, y te quita todo eso, si tú lo permites. Y entonces te va purificando, y entonces ya nada más tienes corazón para Cristo, ojos para Cristo, oídos para Cristo.
Y entonces yo me acuerdo que antes, pues les decía, las manos servían para eso, para destruir. Y ahora sirven para bendecir. ¡Qué cambio, ¿no? ¡Qué transformación! Entonces mis amigos de juega y todo eso, muchos han muerto, muchos, o algunos están en el psiquiátrico, unos son asesinos, están en los reclusorios, otros los mataron. El 2 de noviembre me dicen, ¿qué no vas a venir a ver la ofrenda? Pues puros amigos que murieron, ¿no? Los mataron, unos murieron de congestión alcohólica. Entonces era una ofrenda grandísima. Pues ese es el vicio. Yo no adoro el vicio. Eso me hizo vivir triste, desesperado, con deseos de suicidarme, ¿no? Sientes que nadie te pela, sientes que a nadie le importa, y eso es lo que te empuja a los vicios. Y cuando Dios me dijo te amo y me mostró que me amaba de manera real, porque vive en mí, habita en mí, y Jesús me decía te amo, te amo, te amo, déjate amar, fue cuando empezó la conversión. Y cuando la gente se enteró que yo me había convertido, tenía amigos mormones, cristianos, testigos de Jehová, aparte de los comunistas, me decían, oye, vente con nosotros, los evangélicos. En 2 años te haces pastor y te damos este templo que estaba en la colonia donde crecí. ¿Pero por qué en la iglesia católica? ¿Y por qué tantos años? Porque hay que entrar en lo profundo de Dios para conocer la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios. Y no solamente conocerlo con la inteligencia y quedarse así, no, sino amarlo. Tú eres mi amado, yo te amo. Quítame todo aquello que me impida amarte. Hazme bueno como tú. Que yo haga siempre el bien como tú lo has hecho. Por eso, oh toque delicado, Cristo, que te toca y deleita. Que lo demás que pudiésemos tocar, que no es Dios, nos parece amargo y desabrido, como el alcohol, la droga, el sexo, porque Jesús nos ha purificado, haciéndonos más capaz de Él, divinizándonos. Que a vida eterna sabes y toda deuda pagas. ¿Por qué sabe a vida eterna? Porque te comunica lo sabroso de su ser, lo hermoso de su ser, lo bondadoso de su ser, ya es la vida eterna, que vives aquí. Cuando mis hermanas me iban a recoger en los charcos después de 3 días de borracho y les decían, ahí está tirado tu hermano, a experimentar esta bondad de Dios, ¿no? Era un hilacho uno, si la sal se hace insípida, ¿de qué sirve? Se tira a la calle para que la pisoteen. Así era mi vida, de vicioso. Pero Dios me amó. Y les digo, sin creer en Él, sin esperar en Él me tocó. Y entonces toda deuda paga. ¿Por qué? Porque comunica a Dios al alma la sabiduría, la fortaleza, el amor, la hermosura y gracia y bondad que son parte de su gloria. Y eso da sentimientos de deleite, de gloria. Por eso yo amo la Eucaristía, porque ese gozo de la presencia de Dios aquí conmigo, el Emmanuel, Jesús, Dios contigo, Dios entre nosotros, Dios en ti, es una verdad. Es una verdad que cambia la vida cuando la aceptas y te dejas abrazar por Él y te dejas llegar por Él hasta que lo poseas en unión de amor, dice San Juan de la Cruz. Han pasado por mortificaciones y pruebas y tentaciones para disponer su espíritu para la unión y transformación en Dios. Una vez cuando salí del convento del monasterio de los Carmelitas para ir a mi casa, llevaba mi mochila y me agarraron unos judiciales, unos perjudiciales en la Alameda, ¿no? A ver, ven, canal, ¿qué traes ahí? Pues traigo mi hábito de religión. No, se me hace que traes mota. No necesito ya de eso, le dije al perjudicial, ¿no? Yo orando consigo eso. Y entonces se abrió y cuando vio mi hábito de carmelita, ¿no? Entonces le dio risa al perjudicial y me dijo, ya vete, carnal, para que vean cómo cambia uno, ¿no? Sí tenía el aspecto de vicioso, sí. Creían que era un hippie, ¿no? Y me decían, ay, men, ustedes son lo mejor. Y pues se derretían ahí las chamacas porque decían que como yo era hippie, como apareciendo de menudo, y ahí andaban aventándome todas las prendas que podían. Pues así era.
Pero ¿para qué quieres prendas si tienes a Dios mismo que creó todas las cosas, ¿no? Y entonces, cuando dice matando muerte en vida la has trocado, porque la muerte es ausencia de vida, y cuando nosotros morimos vamos a la vida beatífica, a la gloria de Dios. Pero aquí en la tierra tenemos una vida espiritual que puede ser perfeccionada, y cuando es perfecta es cuando posee a Dios por la unión de amor, que se da con las mortificaciones de vicios y apetitos. No borracho, no droga, no comunista. Fíjense el poder de Dios, y ese poder lo tienes tú porque tienes esa unción poderosa. Solo te falta dejarte amar para no vivir según la carne. Según el Espíritu, vive vida de Dios, y así cambia la muerte en vida. Porque si no creemos en Jesús, nos moriremos. Si creemos en Jesús, nos salvaremos de todo, de todo. Él te sustrae de todo aquello que te distrae y que impide esa unión con Él. Y también te favorece para que te conviertas, para que transformes tu vida. A mí estuvieron 3 veces a punto de matarme. Puse una pistolota, me aventaron unas puñaladas. ¿Por qué Dios me preservó? Estuve yo a punto de matar y no salieron balas, ¿no? Se encasquilló. Eso es lo que hace Dios por uno. No voy a dejar que te pierdas. Yo te espero para cuando tú quieras volver, y para que cuando tú quieras verme y ver todo el amor que te tengo. Aquí estoy contigo. Y eso es maravilloso. Cómo Dios no deja que nos perdamos. Cómo Dios se mete en el chiquero en el que vivimos los viciosos. Y cómo nos tiene paciencia, y cómo nos va sosteniendo en las pruebas, y cómo nos libra de los peligros. Eso es el amor. Y entonces ya muchos años después, hace como 5 años, ya entendí eso de el que me estaba quemando sin quemarme. Eran las purificaciones. Y ya entendí que, dice Jesús, y el que cree en mí, de su vientre ríos de agua viva brotarán. Son las obras que Dios ha hecho a través de mí, que ha favorecido a miles de personas, a miles. En estos 23 años de sacerdocio, miles de personas han sentido el toque delicado de Jesús, han sentido la mano blanda del Padre, y han sentido el cauterio suave del Espíritu Santo. Es una maravilla, Dios. ¿Cómo no dejarse amar por Él? Si aquí está Él con los brazos abiertos, decir, miren lo que hice por ti porque te amo. No desperdices tu vida en vicios, en celos, en ira, en lujuria, en vanidad. No te pierdas, yo te amo. Déjame amarte. Sí cuesta trabajo, pero si quieres lo consigues porque Dios te da esa capacidad. Así es que, queridos hermanos, esto es lo que hace Dios en nosotros. ¿Por qué le pido y no me da? Pues porque te está fortaleciendo, te está purificando. Como yo, ¿no? Que quería droga y quería alcohol, ¿no? Me puso una borrachera de 3 días y andaba bien crudo, y estaba esperando la combi que llevaba allá a Iztapalacra. Y me encuentro un señor ahí, ¿no? De doble. Vente, carnal, vámonos a una fiesta, me dijo. Le digo, ahorita me he hecho unas chelas, ¿no? Pues era un aniversario de un alcohólico. Pasaron 2 horas diciendo puras tonterías. Que violé a mi madre borracho. Pues, ¿para qué lo estás diciendo? Tú debes estar en la cárcel, mendigo borracho, ¿no? Y ahí soportando todos sus testimonios, sus groserías, ¿no? Yo dije, bueno, ya no me trajo este. Y ya al final, pues, ¿qué creen que nos dieron del festejo? Tamales y atole, ¿no? Ya llegué, todo triste a mi casa, ¿no? Ya cuando llegué ya me eché la para curarme. Pero Él tenía la voluntad de ayudarme, ¿no? Pero es Dios el que te pone dentro de ti el deseo de ser diferente. El deseo de que no te pierdas. Por eso ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, porque Él te ama. Y Él está dispuesto a darte lo que tú necesitas para unirte a Él. Y seas una bendición para todos los que te conozcan. ¿Renuncian a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras?
¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre? Sí, creo. ¿Creen que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado? Sí, creo. ¿Creen que resucitó al tercer día, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, Sí, creo. y su reino no tendrá fin? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Creen que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados? ¿Creen en la resurrección de los muertos? ¿Creen en la vida eterna? Sí, creo. Todos juntos, hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dispongamos nuestro corazón para gozar de la presencia viva y real de Cristo, para que ustedes sean asistidos por su misericordia. Jesús amado mío, al pie del Calvario, quiero todas las tardes arrojarte mis flores, deshojarte mi rosa y jugar con sus pétalos tu llanto, oh mi Señor. Esa belleza se ha impregnado mi alma. Yo quiero prodigarte mis flores y perfumes, con tu amor arrojarlos sobre la del viento, inflamar corazones para ti, oh mi Señor. Arrojarte mis flores, ofrecerte en primicia, sacrificios pequeños, mis suspiros más leves, mis dolores más hondos y mi dicha y mis penas. Arrojarte mis flores y mi rosa, oh mi Señor. Esa belleza se ha impregnado mi alma. Yo quiero prodigarte mis flores y perfumes, con tu amor arrojarlos sobre la del viento, inflamar corazones para ti, oh mi Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Dios de clemencia, nuestras ofrendas y transfórmalas en el sacramento de redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y haz por la eficacia de este sacrificio que, puesta nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber, fuente de salvación, darte gracias siempre, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor
de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos enfermos, de tus hijos atrapados en los vicios, en las tentaciones. Ayúdales a superar las pruebas y purifícalos para que puedan abrirse a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos amados por Dios. Por eso, contestemos en esta oración lo que necesitamos para dejarnos amar por Él, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, de los vicios, de los apetitos y apegos desordenados. Purifícanos y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es el toque delicado de Dios que enciende tu corazón en amor a Él.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la unión y transformación con Dios. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pueblo de mi propiedad, nada tienes que temer. Pueblo de mi propiedad, porque yo te protegeré. Aunque el mundo esté en tinieblas, consecuencia del pecado, pueblo de mi propiedad, yo por siempre tu luz seré. Aunque caigan 1000 a tu diestra y 10.000 a tu izquierda, pueblo de mi propiedad, yo por siempre te sostendré, pues tu nombre está grabado en las palmas de mis manos, y por ti mi amor es eterno, y por ti yo doy mi vida, oh pueblo de mi propiedad, porque eres las niñas de mis ojos. Si tú eres las niñas de mis ojos. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos con fe en la fuente de la misericordia y seamos más y más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Cristo es amor, déjate amar por Él. Puedes ir en paz. Demos gracias a Dios.